Sabemos cómo encontrar la medida de la hipotenusa cuando me dan dos lados. También sé cómo sacar la medida de uno de los lados cuando me dan la medida de la hipotenusa y otro lado. Pero, ¿cómo puedo trabajar cuando me dan solo el valor de la hipotenusa y un ángulo? ¿Cómo encuentro el valor o la medida de los otros lados? ¿Y cómo hago para encontrar la medida del otro ángulo? Eso vamos a ver en este video. Para eso vamos a trabajar con las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Existen tres más que son las recíprocas, pero eso lo veremos después. Si vemos, en cada una de estas funciones trigonométricas estará la letra alfa. Esto lo único que hace es representar a los ángulos con los que voy a trabajar. En lugar de poner alfa, voy a poner el ángulo con el que esté trabajando. Si sé cuánto vale el ángulo, pues pongo los grados que mide. Y si no, se queda con alfa, ¿sí? ¿Qué es el cateto opuesto? ¿Qué es el cateto adyacente? ¿Y qué es la hipotenusa? Bueno, eso depende de con qué ángulo estemos trabajando. Por ejemplo, si es que yo quiero trabajar con el ángulo 25, su cateto opuesto va a ser el que está al frente. Y el cateto adyacente será el que está al lado. Pero si yo quisiera trabajar con B, o sea, con este ángulo de aquí, el cateto opuesto de B sería el que está al frente. Y el cateto adyacente sería el que está al lado. Así que el cateto opuesto se mueve. El cateto adyacente se mueve, dependiendo del ángulo con el que esté trabajando. Y pues la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Bien, entonces con estas breves explicaciones vamos a resolver este ejercicio que nos va a ayudar a entender un poco más lo que hemos dicho. Aquí me pide que encuentre la medida de B, de A y este ángulo de aquí. Así que si es que yo quiero resolver la B primero, si yo quiero encontrar la B, de ley tengo que trabajar con los valores que me está dando el ejercicio. Bien, así que voy a trabajar con el ángulo de 25 porque es el ángulo que tengo. Y como quiero encontrar B, resulta que B es el cateto adyacente de este ángulo. Y de estas funciones trigonométricas, de estas funciones, ¿cuál trabaja con un cateto adyacente y con una hipotenusa? El coseno, ¿verdad? Entonces, por esa razón voy a trabajar con el coseno. Y voy a sacar entonces coseno de 25. ¿De dónde salió este 25? Es este ángulo con el que estoy trabajando. Entonces, coseno de 25 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? B. ¿Y cuál es la hipotenusa? 72. Hasta aquí lo único que he hecho es coger esta función que es la que me permite trabajar con los valores que tengo a disposición. Ahora que ya tengo eso, entonces voy a sacar el coseno de 25. Así que en la calculadora voy a buscar el coseno de 25 y me da 0,90. Entonces pongo 0,90, que es el coseno de 25, igual a b sobre 72. Ahora, como quiero dejarle a la b solita, tengo que despejarle. Y este 72 que se está dividiendo, que está dividiendo a la b, lo voy a trasladar al otro lado del igual. Y cuando yo despejo, recordemos que si algo está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces voy a poner 72, este 72 de aquí, que multiplica por 0,90. Este 0,90 de aquí, y eso va a ser igual a b. Entonces, en mi calculadora multiplico 0,90 por 72. Y me va a dar 64,8. 64,8 es igual a b. Es decir, b mide 64,8. Acá. 64,8.
Ahora ya puedo utilizar el teorema de Pitágoras que habíamos visto anteriormente. Pues ya tengo la hipotenusa y ya tengo el cateto adyacente. Con dos lados puedo encontrar el lado A. Pero como ahorita estamos trabajando con estas funciones trigonométricas, voy a usar estas mismas funciones para encontrar el otro lado. Ahora voy a trabajar con el ángulo que me dieron, con el cateto opuesto y con la hipotenusa. De todas estas funciones, ¿cuál me permite trabajar con esos datos? Repito, ¿por qué con estos datos? Porque es lo que necesito buscar. Necesito buscar A y resulta que A es el cateto opuesto de 25. Entonces, de estas funciones, ¿cuál tiene esos datos? El seno, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar ahora el seno de 25. Vamos a sacar el seno de 25. Es igual a cateto opuesto, y el cateto opuesto es A, sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es 72. Nuevamente, lo que hicimos en el lado de acá. Pero ahora voy a sacar seno, no coseno. Así que en mi calculadora voy a buscar seno de 25 y me da 0,42. Entonces pongo 0,42. En la calculadora pongo esto, ¿no? Seno de 25 y me da 0,42. Igual a sobre 72. Este 72 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y entonces tengo 72 por 0,42 igual a. ¿Cuánto es 72 por 0,42? 30,24. 30,24 igual a A. Entonces, acabo de encontrar la medida de A. 30,24. 30,24. Y por último, ahora quiero encontrar la medida de este ángulo. ¿Cómo encuentro la medida del ángulo? Vamos a diferenciar. Acá busqué B. Acá busqué A. Y ahora voy a buscar el ángulo B. ¿Sí? Eso es lo que voy a buscar ahora, el ángulo B. Así que necesito trabajar con este ángulo, que no lo tengo. Pero tengo este dato y tengo el dato de acá. Así que, de todas estas funciones trigonométricas, ¿cuál me permite trabajar con un ángulo, su cateto adyacente y su cateto opuesto? La tangente, ¿verdad? Recordemos que el cateto opuesto es siempre ese cateto, ese lado que está al frente del ángulo con el que estamos trabajando. Bien, entonces vamos a trabajar con la tangente. Voy a sacar tangente de este ángulo y como no tengo el ángulo, entonces voy a dejarle igual alfa. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto mide 64,8 y el cateto adyacente mide 30,24. Entonces, tangente de alfa, casi pongo A. Tangente de alfa es 64,8 dividido entre 30,24. 30,24 que me da 2,14. 2,14. ¿Sí? Ahora, tengo que despejar alfa. Tengo que despejar alfa porque alfa, ¿se acuerdan que representaba la medida de los ángulos con los que estaba trabajando? Así que para despejar alfa voy a trasladarle la función tangente a este lado. Entonces me queda
alfa es igual a tangente, y cuando el seno, el coseno y la tangente se despejan y pasan al otro lado del igual, pasan con tangente a la menos 1. Siempre pasan con este menos 1. Si nos fijamos en la calculadora, arriba de seno, coseno y tangente está seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Así que vamos a pasarle con tangente a la menos 1. ¿De cuánto? De 2.14. Entonces alfa es igual a, y voy a usar mi calculadora y buscar tangente a la menos 1. Y no pongo multiplicación, nada, solamente tangente de 2.14 y me va a dar 64,95. 64,95. Y resulta que este 64,95 es los grados que tengo aquí. 64,95 grados. Y de esta manera, con las funciones trigonométricas pude encontrar dos de sus lados y el ángulo que me faltaba. Lo que tuve que hacer es ver de estas tres funciones trigonométricas cuál tiene dos datos que deben salir de acá, cuál tiene dos datos y una incógnita. Entonces reemplazo valores, despejo la incógnita y así voy encontrando todo lo que necesito.